Hola Scorpio, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura de amor, cielo mío. Vamos a ver qué tipo de mensaje de canalización quieren traer las cartas para ti en esta ocasión. Dicho esto, empecemos. Venga, vamos allá. Por cierto, antes de nada quiero darte las gracias por tu apoyo, por tus comentarios, que la verdad es que me encanta interactuar con vosotros, por vuestros me gusta, por todos los que estáis suscritos y los que os estáis suscribiendo cada día. Gracias de corazón. Pues venga, dicho esto, ahora sí, podemos empezar. Vamos a abrir tu lectura con estos mensajes del oráculo, ¿de acuerdo? Que, ojo, pueden ser de tu persona especial o incluso de vuestro propio subconsciente. Y dice así: sé que te he estado distrayendo. Parece ser que para algunos de vosotros, lo que viene siendo el terreno sentimental, os ha estado como distrayendo, alejando de otros propósitos, de otros proyectos. Dice: me esfuerzo por ser una versión mejor de mí mismo. Bueno, vamos a ver. Como energía principal, Escorpio, un rey de copas, sí señor, la verdad es que te veo muy bien. Pero no me quiero precipitar, vamos a ver, aquí tenemos la energía del ex, del pasado, ¿vale? Aquí ubicaremos la energía de las parejas, relaciones, conexiones. Y en el centro, pues los que estáis conectando con una persona que os gusta, que os atrae, que os llama la atención, pero que no sois una pareja como tal. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos allá. Bueno, a ver, vamos a ser claros. El pasado se siente totalmente incapaz de dejar de pensar en ti. Yo sé que esto para muchos no es bueno, o al menos así lo sentís. A ver, ¿cómo os puedo decir esto? Esta persona tiene intención de comunicarse. Tiene intención de acercarse, incluso físicamente, a ti. Si no fuera posible, es que incluso veo hasta viajes, mira que te digo. Puede ser que algunos viváis lejos de esta persona. Veo muy marcada esa intención, ¿vale? De hablar, de comunicarse contigo. Y va a hacer todo lo que esté en sus manos para que así sea. Los que sois veteranos en el canal, sabéis que yo no soy muy partidario de volver al pasado, ¿no? De mirar atrás. Pero es que veo tanto ímpetu, tantas ganas, tanta energía depositada por esta persona sobre esta situación, que me sabría muy mal deciros algo malo de ello. Entre otras cosas porque no lo veo. Así que si en el fondo de tu corazón siempre has tenido esa corazonada, esa sensación, ese sentimiento de que esa persona y tú estáis hechos el uno para el otro, tengo que darte la noticia de que aquí hay un encuentro. No obstante, soy muy consciente de que más de uno me va a decir: uy, no, esta persona que se vaya por donde ha venido. Yo no quiero saber nada de esta persona. Esta persona me ha hecho daño, esta persona se ha portado mal, me ha humillado, me ha hecho esto, me ha hecho aquello, me ha hecho lo otro. Y la verdad
estáis en todo vuestro derecho. Pero es mi deber informaros de lo que hay aquí reflejado. Y es que la inmensa mayoría de vosotros volveréis a tener un contacto con una persona. Ojo, no estáis obligados. Yo sé que alguno dirá, no, que yo estoy en pareja, que yo estoy muy bien. No os preocupéis, ¿vale? Simplemente es la energía que hay aquí reflejada. Y te garantizo que esta persona sabe más de vosotros de lo que pensáis. Esta persona tampoco es tonta. Esta persona, si ve que tú estás con alguien, no se va a acercar. Tengo la sensación como que esta persona está muy informada sobre ti. Ya sea por las redes sociales, por personas en común, pero sabe de tu estado actual y bueno, intentará pues conectarse. Pareja, relaciones, conexiones. Hay algo que os tiene bastante estresados, os tiene bastante agobiados y las cartas lo que os están pidiendo es calma, paciencia, tranquilidad. Yo sé que esto es muy fácil de decir, pero complicado de aplicar. Porque cuando uno quiere algo, cuando uno desea algo y tiene la sensación de que no llega, de que no avanza, de que todo sigue igual, pues lógicamente nos cansamos, ¿no? Pero me dicen que cuando tú encuentres tu paz, tu equilibrio interno, tu equilibrio mental, todo lo relacionado con tu conexión, con tu relación, avanzará. Últimamente me salen bastantes lecturas, las cuales os invitan a que hagáis meditaciones, a que conectéis con vuestro yo interior. Y voy a ser honesto con vosotros, yo en un principio era el primero que decía, esto es una tontería, esto no vale para nada, hasta que lo pruebas. Una vez lo pruebas, aprendes a controlar tu respiración, aprendes a conectar con tu yo interno. La mayoría de las dudas, de las preguntas que tenías, las solucionas tú mismo. Así que os invito a ello, a que conectéis con vuestro yo interno, con vuestra paz, con vuestra calma. Y recordad lo que tantas veces os digo, a menudo el ser humano sufre más por lo que piensa que por lo que realmente es. Así que no deis tantas vueltas a las cosas y simplemente dejaros llevar. A ti que estás soltero, que no quieres saber nada del pasado porque hay una persona que te atrae. Cuidado con esta persona que te atrae. Cuidado con esta persona que te atrae. Porque veo que algunos de vosotros vais a estar como muy a lo loco, vais a estar muy lanzados. Y hay una persona que no es del todo de fiar, hay una persona que porta una máscara, ¿vale? Hay una persona que finge ser algo que no es. Es como que te intentará engatusar, te intentará convencer para que caigas. Así que mucho cuidado con eso, ¿vale? Pero hay algo bastante interesante y es que me dicen, oye, que no tengas miedo, que te lances, actúa como el loco, conoce personas nuevas, ábrete, mira hacia un nuevo camino, pero con cabeza y vigila porque es triste, ¿no? Pero a menudo me encuentro con esto, con conexiones, ¿vale? Que al principio pues todo es muy bonito, todos son muy atentos, muy cariñosos, pero luego ya cuando ya consiguen el vínculo es como que eso ya se va apagando, ¿no? Y esto es más o menos lo mismo, como que tienes que tener cuidado porque hay una persona que te endulzará el oído, algunos de vosotros no vais a ser capaces de distinguir si es bien o mal y puede ser que caigáis en una trampa, entre comillas, que luego os vayan a hacer daño. No obstante, me piden que te saque una carta más, así que, a ver. Ajá, tiene mucho sentido. Me dicen que sobre todo vayas a por una persona nueva, una energía nueva y que rompas con la sensación del pasado. Eso te puede ayudar. Yo veo que es como que hay alguna amistad, un conocido, quizás de tu ex incluso, que sea esta persona la que no es de fiar, mira que te digo. Así que, ojito con esto, ¿de acuerdo? Así que bueno,
Escorpio, corazón mío, muchas gracias por haber llegado a estas alturas del vídeo, espero que te haya gustado. Y si es así, pues me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. Os quiero.